Amigos de Divulgación Psicológica, sean bienvenidos a otra edición de otra entrevista. En esta ocasión tenemos la presencia, ni más ni menos, allá en Sinaloa, que de Eric Guerrero Manjarres. ¿Cómo estás, Eric? Oh, muy bien, Ray. Un gusto estar aquí contigo. El gusto es mío, Eric, y bueno, siempre he visto que tú también te dedicas a este tipo de quehacer, este tipo de labor también de la divulgación de la ciencia psicológica. He visto también que has hecho entrevistas a pues muchos exponentes de la psicología, ¿no? Muchas personas que han marcado ciertos caminos aquí en la psicología. Pero ahora te toca estar del otro lado, ¿no? Te toca ahora ser la persona Es que... una posición cómoda estar de este lado. Me siento más cómodo cuando estoy en la función que tú vas a cumplir acá, pero venga, vamos haciéndolo. Perfecto. Entonces, pues vamos entrándole a lo que venimos, ¿no? Eric, siempre nos gusta empezar este tipo de entrevistas, pues conociendo un poquito más acerca de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Bueno, Eric Guerrero, ¿quién es Eric Guerrero Manjarres? Bueno, aquí tendría que decir que la entrevista empieza con la pregunta quizás la más difícil, ¿no? De las que me pudieras poner enfrente. Pues creo que ahí asumiría que para hablar de mí, pues tengo que hablar también de las cosas que hago, de la historia que he vivido. Pues tú bien sabes, Ray, que pues uno es sus contingencias, ¿no? Uno es sus circunstancias, y pues en ese sentido te puedo hablar, me es más cómodo empezar por ahí. Hablar de que me dedico tanto a la consultoría, a la docencia, y recién hace un poco de tiempo para acá, por cuestiones de mi formación académica, pues empecé a interesarme en realizar ciertas actividades dentro de lo que llamaríamos la investigación aplicada, particularmente en lo que respecta a los tratamientos psicológicos infantiles. Pues, ¿en dónde se han dado estas historias? Yo soy del norte del estado de Sinaloa, de una ciudad muy bonita que se llama Los Mochis. Es una ciudad, pues digo, a mí me encanta porque está conectada a diferentes, ¿cómo decirlo?, contextos naturales, como puede ser, pues tengo playa, tengo montaña cerca, que pues aquí vendría siendo la sierra de Chihuahua. El municipio en el que yo vivo no conecta, pues, pero está relativamente cerca con el estado de Chihuahua. Y pues hay un montón de cosas, ¿no? Y pues la cocina del lugar, como se podrá notar, pues me mantiene muy, muy saludable. Mi formación es como psicólogo. Eso siempre lo he defendido porque en algunas ocasiones me dicen, es que tú eres psicólogo clínico, ¿no? Como si eso fuera un abrir puertas o un cerrarme otras puertas. Y más bien la cosa es que yo defiendo que soy psicólogo, pero a nivel ya posgrado, cumplí con uno de mis intereses, o que me pusiera en dirección a uno de mis intereses, que era pues el poder hacer investigación aplicada. Entonces realicé una maestría en una universidad acá de la región, que se llama ahora Universidad Autónoma de Occidente, sobre psicología clínica infanto-juvenil. Y pues de ahí encontré muchas cosas que no imaginaba. Si te soy sincero, al principio empecé con un interés muy marcado sobre lo que serían los entrenamientos en habilidades sociales, sobre todo para la población adolescente. Pero conforme uno va, y esto creo que lo sabes bien, conforme uno va leyendo, va revisando la literatura, va viendo lo que se está haciendo en otras latitudes, en los intereses de la comunidad científica en el campo, pues propiamente las aplicaciones en psicología, pues me fui encontrando con, digamos, otras ideas, otros posibles tratamientos que sería interesante, ¿no? Echarles una revisión. En ese momento sí lo consideraba, echarles una revisión, y pues hubo uno ahí en particular con el que a través de la revisión pues lo considero necesario en términos de prevención de lo que podríamos llamar pues algunas cosas de riesgo, tanto en el ámbito sanitario como puede ser el consumo de drogas, o en el ámbito social como puede ser el comportamiento criminal. Y esos dos aspectos, fíjate,
Te cuento todo esto porque esos dos aspectos, lo del estudio del comportamiento criminal, bueno, el comportamiento que se da y se tilda de esta forma, ¿no? Criminal o antisocial o delincuencial, y la cuestión de la conducta adictiva, pues fueron temas que a mí me interesaban desde la licenciatura. Nada más que en la licenciatura tenía yo pues una perspectiva equívoca, lo considero así actualmente, de estos fenómenos. Y pues el hecho de estar, porque estuve en varios lugares, por ejemplo, estuve en clínicas de rehabilitación trabajando, hay que hacer ese énfasis. Estuve también, sí, no, estuve, eso otro no se dice, estuve también, pues de alguna manera, colaborando en una práctica en un, pues antes llamado centros de rehabilitación social, ¿no? Uh-huh. Y pues de lo que me di cuenta ahí es que las herramientas que yo tenía en ese momento no eran suficientes. También hoy me doy cuenta de que si yo me viera a ese Eric de hace algunos años, hace aproximadamente más de 10 años, pues me daría golpes en la cabeza con el DSM, ¿no? Para entender que no tenía ninguna utilidad en lo que yo estaba haciendo. Me rompería todas las pruebas psicológicas que en ese entonces yo utilizaba. En fin, creo que haciendo un poquito de retrospectiva, en un sentido crítico, pero también analizando pues que el haber estado en estos contextos, haber cometido en algunas ocasiones, pues, ¿cómo decirlo?, algunos errores técnicos, pues me llevó, ¿no?, a ir buscando la manera de refinar mi proceder y sobre todo poner mi proceder dentro de esto que podemos llamar el cambio social, ¿no? Tal, a mí me ha interesado desde hace tiempo, pues, de alguna manera, colaborar en ello activamente, y pues he encontrado que el propio hecho, digamos, de no quedarme únicamente con lo que me dio la universidad, que estoy agradecido con todos y cada uno de mis profesores, pero ciertamente hay algunos aspectos que, voy a decirlo así, viciaron mi práctica, y que qué bueno que de alguna forma los errores fueron males necesarios para darme cuenta de que pues tenía yo que empezar a trabajar en otro sentido. Si quería llegar a ese sentido de poder para con mi comunidad, a la cual le debo mucho, pues tenía que yo abandonar primeramente mis gustos particulares y empezar a ser más crítico con mi práctica. Y creo que pues eso sería una heurística tanto, obviamente es aprendida, tanto en lo profesional como en lo personal, Ray. Para mí es importante que vayamos llevando esto hacia un mejor puerto, y me entusiasma muchísimo que haya espacios como este, como el que tú tienes en divulgación psicológica, y muchos otros en los que de alguna manera coincidimos, ¿no? Un montón de gente que anda en este asunto, y eso, aparte de que me parece espectacular decir andar en esto, me parece también algo muy, 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 muy indispensable, ¿no? Algo que no podemos seguir eludiendo y que nos convoca a estar constantemente mejorando, ¿no? Tanto a nivel disciplina como a nivel tecnológico, ¿no? O aplicado. Eso es lo que pudiera decirte, porque no me gusta así como que tener que hablar mucho de mí, pero con eso me siento a gusto. Perfecto, Eric. Muy interesante lo que nos platicas, estas contingencias, ¿no? Parte de tu historia de vida, tu historia de reforzamiento, que pues te han llevado al lugar donde estás, ¿no? A desempeñar lo que actualmente estás haciendo. Sabemos que el continuum de la vida, pues se encuentra muchísimas contingencias que van moldeando las conductas, y pues bueno, en este momento te encuentras en ese lugar, ¿no? Donde estás ahora. Y bueno, precisamente... Agolpadas, complicadas, pero aquí estamos. Exacto. Aún con eso. Y pues bueno, Eric,
Fíjate que precisamente hablabas hace rato de que te has desempeñado en esta cuestión de la investigación. Sabemos que has desempeñado últimamente ciertas investigaciones que tienen que ver con lo clínico en la población infantojuvenil, infantil, y es precisamente acerca de la terapia de interacción padres e hijos, ¿no? ¿Podrías platicarnos un poquito acerca, primero, de lo que es esta muy particular forma de hacer terapia? Ok, claro que sí. Bien, creo que para hablar de en qué consiste la terapia de interacción padres-hijos, pues tendríamos que primero acomodarnos ahí en un marco un poco más amplio, ¿no? Y este marco, pues es el marco de la modificación de conducta. Particularmente cuando hablamos de modificación de conducta, pues yo lo que he revisado lo he distinguido como en tres momentos, sobre todo cuando nos referimos a modificación de conducta en población infantil. Y estos tres momentos serían, por ejemplo, en el primero, en el que el foco de atención era propiamente la población infantil que presentaba algún tipo de retardo en el desarrollo, ¿sí? Y fueron poblaciones que por sus características muy específicas, digamos por las morfologías que presentaban estos comportamientos, se diseñaron pues tratamientos suscritos a ello, ¿no? A trabajar en el cambio de estas conductas, ya sea para aumentar algunas o disminuir otras, ¿no? Que todo esto es algo que conocemos, yo creo, de sobra. Después en ese mismo momento, se trató de ver las aplicaciones de todo esto en el campo, ya digamos, ¿sí? ¿Qué tipo de problemas áulicos, qué tipo de problemas de comportamiento o de aprendizaje se podían abordarnos desde, digamos, de lo que es el aparato tecnológico llamado modificación de conducta? Eso yo diría como un primer momento. Obviamente ese primer momento no está agotado ni terminado, ¿no? Claro. Aún es pertinente la tecnología del comportamiento dentro de esos espacios, dentro de estas situaciones. Después de ello, en un segundo momento, sería cuando los problemas de comportamiento llaman nuestra atención y cómo los pudiéramos tratar en otros espacios, ¿no? Otros contextos. Algunos problemas de conducta sabemos que pues ocurren con mayor frecuencia, con mayor intensidad en el hogar. Claro. ¿Sí? Entonces, de conducta, los modificadores de comportamiento, pues empezaron a interesarnos en cómo abordar desde el hogar pues este tipo de situaciones. Y viene ahí, creo yo, como segunda plataforma, la primera la modificación de conducta, específicamente para la población infanto-juvenil, y después, en este segundo momento, pues surge una propuesta que se denomina entrenamiento conductual de padres, que yo ciertamente cuando veo, aquí hago un paréntesis, cuando veo que aquí en mi comunidad la gente habla de entrenamiento para padres, me doy cuenta que es algo muy distinto a lo que es el entrenamiento conductual de padres. A veces le denomina escuela para padres y termina siendo esta situación de tipo infomercial, así de dar información a la gente, que ellos hagan algo con esa información, cero evaluación, cero seguimiento, y después la gente se pregunta, oye, ¿por qué no funciona la escuela para padres? Claro. Pero bueno. Entonces, en ese segundo momento, regresando, el entrenamiento conductual de padres se caracteriza por todo aquello que ya le enseñamos a los profesores, todo aquello que ya les enseñamos a los cuidadores en el ámbito de lo sanitario, pues empieza a trasladar como un paquete de habilidades que pueden ser entrenadas también en los padres, ¿sí? Entonces, este segundo momento se caracteriza por la figura del padre como el sujeto que va a ser entrenado. Creo que en ese segundo momento convergen algunas cuestiones importantes a señalar dentro de lo que es voy a decirlo así, la psicoterapia infantil. Convergen en el entrenamiento conductual de padres en aquellas décadas, estoy hablando de la década finales de los 60 hasta los 80.
Y converge esto, por ejemplo, con otros modelos psicoterapéuticos como la terapia de juego. Entonces, parecería ahí que en un primer momento, en ese segundo momento, pero yo veo como que una separación, y que esto lo sabemos muy bien, que hubo una época en que los procedimientos terapéuticos en psicología eran valorados más que por el efecto, o más allá de solamente el efecto, por las técnicas que se utilizaban. ¿Sí? El componente técnico tenía un papel central en todo esto. Entonces parecería que los que se dedicaban al entrenamiento conductual de padres decían, pues bueno, los componentes técnicos que vamos a utilizar son aquellos que tienen que ver, ahora sí, que con con el punto de vista en psicología al cual nos estamos suscribiendo. En este caso, pues sería el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿no? Y pues era utilizar o basar todas las técnicas en estos principios comportamentales, y eso era lo que daba forma al paquete llamado entrenamiento conductual de padres. Ahí sería muy largo meternos en hablar, por ejemplo, de las aportaciones de Patterson, las aportaciones de Webster Stratton, las aportaciones del mismo Alan Castin, pero alguien a quien sí tengo que señalar ahí, porque va en la línea pues, de hablar de PCT, es Constance Ham. Para mí es un personaje totalmente desconocido. De hecho, yo creo que lo ubiqué hace un par de años apenas. Yo ya había estudiado un poco de entrenamiento conductual de padres, pero nunca había topado con la propuesta de ella. Topé con ella hasta que a raíz creo que estaban en esta psicóloga skinneriana, ¿sí? Que hablaba de un entrenamiento conductual de padres basado en dos modalidades clínicas. ¿Sí? Una primera modalidad clínica consistía en el entrenamiento de habilidades para una mejor interacción padre-hijo. En concreto eso es. Y una segunda modalidad clínica era el paquete que todos conocemos para la disminución y el manejo más eficaz de conductas disruptivas o de conductas difíciles, puedo decir así. Entonces Kampf configura esta aproximación al entrenamiento conductual de padres, y pues de ahí es de donde me llevo a un tercer momento. ¿Sí? En segundo momento me estoy brincando un montón de cosas, no estoy haciéndole justicia a muchos avances que pudiéramos mencionar de ahí, pero creo que pues, hay que irnos hacia la pregunta, ¿no? En un tercer momento aparece en el panorama del entrenamiento conductual de padres Sheila Eberg. Sheila Eberg en la década de los 80, a principios, empieza a darse cuenta de que este tratamiento para padres, para el manejo de comportamientos difíciles de dos fases, de Ham, lo pudiéramos utilizar, lo deberíamos estar probando. Digamos que esa fue la preocupación de ella. Y lo empieza a probar, pero Eberg para mí se muestra como una psicóloga flexible, en el sentido de que, recuperando lo que te comentaba anteriormente sobre los componentes técnicos, ella empieza a dar cuenta que algo que podemos valorar de la terapia o psicoterapia de juego es que se crea una relación terapéutica con el niño, entre terapeuta y niño, que tiene muchas características que podríamos denominar como positiva. Claro. O sea, utilizan una filosofía no juiciosa, el niño juega libremente, es un ambiente altamente reforzante. En la terapia de juego, los padres no estaban aprendiendo absolutamente nada. Se trabajaba directamente con el niño y en muchos casos no había una generalización de las respuestas que se veían en la terapia de juego a los contextos casa, escuela o calle. ¿Sí? Entonces, tomándose en cuenta y la importancia pues de la inclusión y la participación activa de los padres dentro del proceso terapéutico, pues Eberg junta lo de Ham y dice, bueno, ¿qué habilidades de los terapeutas de juego le podemos enseñar a los padres adentro
de la modalidad 1, ¿sí? Si la modalidad 1 de Ham decía, bueno, que los papás puedan generar una mejor interacción con sus hijos, ahí tomó de pretexto el juego como una manera de empezar a instrumentar estos comportamientos, de empezar a hacerlos presentes, de empezar a generar ciertas contingencias que permitieran afianzar una interacción padre-hijo, padres-hijos, que fuera menos coercitiva y más cálida. Así lo puedo decir, ¿no? O sea, se vio la manera de tomar lo bueno de acá, técnicamente hablando, y ponerlo dentro de dentro de esta otra propuesta de Ham. Y es ahí donde empieza esto que pues, se denomina terapia de interacción padres-hijos. Es una propuesta para el tratamiento infantil. Empezó primeramente dirigido al comportamiento disruptivo, pero ahorita la evidencia pues, nos muestra que se puede utilizar, ¿no?, en una amplia gama de situaciones. Nosotros por cuestiones propiamente, ¿cómo decirlo?, técnicas, y también reconocer que hay algunas limitaciones, un abordaje que recién encontramos hace 2 años, o sea que lo empezamos a estudiar hace 2 años, es poco tiempo realmente, un abordaje que es bastante complejo porque responde pues de hecho hay varios protocolos de aplicación de PSIT. Nosotros nos apegamos a uno de 2 autores, Cheryl McNeil y Thomas Embrequigin, y pues con ese protocolo es con el que nosotros hemos estado trabajando, que es un protocolo muy parecido al que tiene Heiberg y sus colaboradores, pero que a nuestro ver nos facilitaba un poquito más la aplicabilidad, ¿no?, del tratamiento. De suyo, pues creo que el tratamiento está vacío si no está bien soportado ¿cómo decirlo?, en una consistencia teórica como tal. Entonces, en PSIT, terapia de interacción padres-hijos, Ray, nos podemos dar cuenta que hay tanto componentes teóricos que a veces uno, cuando en el conductismo, a veces los rechaza un poquito, o puede ser el asunto de la teoría del apego, pero aquí se recuperan algunas concepciones de la teoría del apego de Bowlby, como puede ser el modelo de estilos de crianza de Baumrind, pero también pues el condicionamiento operante de Skinner, ¿no? Entonces creo que sin hacer una mezcla así rara, sino más bien reconociendo cuáles son los componentes de cada una de las propuestas teóricas, se puede ver, ¿no?, que PSIT tiene una base sólida en ese sentido. Sí, dime. Podríamos decir, Eric, en una situación, en un pormenor, digamos, de lo que nos has estado comentando, que surge la terapia de interacción padres e hijos, entonces, como una integración, no haciendo una mezcolanza teórica, pero sí de herramientas útiles que provienen inclusive de otras formas de hacer terapia, ¿no? Que inclusive podrían salir fuera de la misma escuela o mismo paradigma conductual, ¿no? Como es la terapia de juego, por ejemplo. El asunto es que, evidentemente, las técnicas que utilizamos recaen en, pues, principios y leyes comportamentales. Totalmente. Que nosotros no dictamos si son ciertas o son falsas, o si las podemos inventar o desinventar. Claro. Ahí están. Que no las querramos tomar en cuenta es otra cosa, ¿no? Pero sí. Están ahí. Entonces pienso yo que, por ejemplo, en esto de la terapia de juego, si uno observa el quehacer del terapeuta de juego, por ejemplo, el quehacer del terapeuta de juego que se adscribe a un modelo gestalt humanista, como se le llama, pues podemos notar que ciertas de las cosas que hace funcionan. Claro.
pero podemos explicar que funcionan dentro de un modelo parsimonioso como pudiera ser pues, el análisis del comportamiento, ¿no? Esa es la diferencia. Pero realmente, pues yo, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo entender eso, porque decía, esto no es análisis de la conducta, esto es otra cosa, ¿sí? Y de facto lo dejaba fuera, ¿sí? Cuando yo empecé a pensar que podía hacer investigación aplicada, siento que todavía no hago investigación aplicada, sino que ando en eso, tenía la convicción, Ray, de que no, yo no puedo aproximarme a nada de eso, ¿sí? Inclusive asumía la postura de criticarlo así enardecidamente, no, eso está mal, esto está bien, párale contar. Y creo que, no sé cómo haya sido tu experiencia en eso, pero yo sé que a lo mejor es una creencia irracional, pero yo pienso que a todos los que andamos en este asunto nos pasa tarde que temprano. Pero yo creo que haber visto o contemplar la opción de que hay procesos psicológicos dentro del quehacer clínico, educativo, comunitario, y que nuestro interés debe ser el estudio de estos procesos y cómo podemos, de alguna manera, con ciertas herramientas, con ciertas técnicas, hacer que esos procesos, vamos a decirlo así, pues mejoren, pues cambia el asunto de sobrevalorar la técnica y empezar a valorar los procesos que estamos promoviendo dentro del trabajo terapéutico, ¿sí? Y yo creo que eso PCT, de hecho, a mis compañeros, porque yo no trabajo solo en el programa de investigación, a mis compañeros yo les comentaba, yo creo que esto es lo que hace que PCT, para algunos autores, sea considerada dentro de las terapias contextuales. ¿Sí? El asunto de que no se está aferrado a la cuestión de que ciertas técnicas y que aplicar las técnicas es lo que va a asegurar la efectividad y eficacia del tratamiento, sino los procesos. ¿Sí? De hecho, y creo que en esa parte, sí, dime. De hecho, esto lo hemos podido ver inclusive en otras formas de hacer terapia que están dentro del mismo paradigma o de la misma generación también, como en el caso de las terapias contextuales, en donde ponen en relevancia o hacen un énfasis precisamente en estos procesos de interacción, ¿no? de la relación terapéutica, por ejemplo, en donde empiezan a estudiarlos que sobrevienen de otras formas de hacer terapia, de otras escuelas, pero ya los empiezan a estudiar bajo un prisma o bajo la óptica de procesos básicos. Me suena un poquito a esto que es lo que pasa en terapia de interacción padres-hijos, pero enfocado a lo que es la población infanto-juvenil y en la modificación del comportamiento, ¿no? Sí, y algo que me gustaría resaltar es que yo cuando llegué a trabajar modificación de conducta infantil, pues el entrenamiento era con los padres, lo hacía acá en el consultorio o lo hacía en otros espacios, pero lo que no hacía era un entrenamiento en vivo, sino que más bien, ya lo saben, revisábamos los registros anecdóticos, revisábamos los registros conductuales y empezábamos a partir de ahí a hacerle estas modificaciones, ¿no?, al programa, darle seguimiento al contrato de contingencias cuando trabajado con adolescentes, ese tipo de cosas. Pero nunca interactuaba yo directamente en el entrenamiento mientras el padre aplicaba la técnica. ¿Sí? Que eso es lo que en PCT, y hay que tener cuidado con esta palabra porque se puede malentender acá, sobre todo en habla hispana, en PCT se hace coaching. ¿Sí? O sea, el entrenamiento es, el terapeuta PCT está haciendo coaching en el sentido conductual, podemos decirlo, con los papás, en el momento en el que ocurren las conductas, ¿no? En el momento, o sea, participa directamente en la contingencia, ¿sí? Y es un mediador para otras fuentes de refuerzo, ¿no? Porque cuando nosotros hemos utilizado PCT, a lo mejor aquí es meterme en una cuestión ya del programa, pero cuando hemos utilizado PCT, el hecho de estar yo interactuando con el padre, estamos en cámaras separadas y nuestra interacción es a través de manos libres. Pero estar, ¿cómo se llama?, supervisando lo que el papá está haciendo en el momento. Y en el momento
entregarle, digamos, reforzar las conductas, en este caso propositivas, un estilo parental más democrático, menos vicioso, más cálido. Pues todo esto se ve de alguna manera, o por lo menos así lo vimos en el primer programa que aplicamos, potencializado, en el sentido de que los papás, y me lo decían así, es que me siento seguro cuando usted está ahí para decírmelo en ese momento, ¿sí? Cuando usted, porque también hay que tomar en cuenta esto, Ray, a veces entrenamos a los papás, pero no verificamos si estos hacen esas conductas, ¿no? O si empiezan a formar estas contingencias, porque se van del consultorio y uno va siguiendo nada más los puros registros. Sí. Aquí hago un paréntesis, yo me acuerdo que con algunas familias traté de trabajar con, les dije, pues tengo una videocámara, la vamos a poner en una parte de la casa y voy a grabar las interacciones, yo lo voy a ver. Y cuando le decía, ¿está de acuerdo? No, no está de acuerdo. Entonces, cierro el paréntesis, no, pero es difícil. Claro. Es difícil esa cuestión. En un espacio, digamos, apropiado, nosotros utilizamos una cámara de GESEL para aplicar el programa. Entonces, el hacerlo, los papás dentro de la cámara, con el niño o la niña, obviamente nosotros del otro lado, en la sala de observación, y que estemos comunicándonos directamente a la hora de que el papá aplica las habilidades, que si quieres de eso podemos hablar ahorita en un momento, cuáles son las habilidades que se entrenan. Luego estamos interactuando directamente. Que eso sí le resta libertad, que lo estamos manipulando. Aquí voy a sonar pues un poco anecdótico, pues los papás lo han referido, ¿no? Me duele mucho el hecho de que usted o su equipo nos asesore directamente en lo que vamos a aprender. Y ahí estás. Entonces, ahí estás aprovechando y, como podríamos decir metafóricamente, matando dos pájaros de un tiro, porque estás moldeando, ¿no? La conducta del padre y la conducta también secundariamente del niño en cuestión. Entonces esto es bastante interesante, ¿no? Esta forma de hacer esta terapia. Y precisamente hablabas ahorita sobre... ¿no? Es un componente central. El entrenamiento debe ser in vivo. Y de hecho creo yo que es lo que más aprecio, porque también me sacó así de raíz, de estar encajonado en esta versión, por así decirlo, muy de maestro, ¿no? De mira, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, llévate esta tarea, que si bien yo aprecio y de alguna manera en otros espacios trabajo de esa forma, cuando puedo trabajar acá en el laboratorio con lo de PCT, me doy cuenta de todo esto, ¿no? De que también podemos sacarle provecho al entrenamiento en vivo, y con el entrenamiento en vivo, pues estar a la vez evaluando los comportamientos, porque evaluamos tanto el comportamiento de los papás, de los niños, pero también evaluamos la interacción que tienen. Y creo que eso es maravilloso. Y aprovechando eso que acabas de mencionar, Eric, hablando precisamente de la evaluación, ¿de qué manera se evalúa en esta terapia, en terapia de interacción padres-hijos, ya desde la sesión en vivo? ¿De qué manera uno puede evaluar esta interacción y las conductas? Ok. Hay que decir que una de las cosas que me atrapó de la terapia de interacción padres-hijos es que cuenta con un sistema de codificación. Yo creo que quienes andamos en análisis del comportamiento tenemos que saber las diferentes maneras y modalidades que tenemos para registrar la conducta, y una de ellas pues, son los sistemas de codificación. Este sistema de codificación de la diada padres-hijos, por sus siglas en inglés DEPICS, no sé si lo dije bien, pero así lo digo yo, el DEPICS, pues es todo un instrumento que nos permite estar en la observación directa de la interacción de los padres y los hijos, pues nos permite a través de este paquete de códigos, que no son otra cosa que
formas de comportamiento, nos permite ir registrando la aparición de estas en ciertas situaciones, lo que podríamos llamar hacer una línea base. Okay. ¿Sí? Nos permite hacer una línea base. Posteriormente, cuando estamos en el tratamiento, hay que recordar lo que comentaba hace rato, que el tratamiento tiene dos modalidades. Entonces, cuando estamos en la primera modalidad clínica del tratamiento, que se le llama interacción dirigida por el niño, en esa modalidad, le voy a decir CDI ahorita porque la verdad me va a bloquear los términos largos. CDI, ahí se llama la primera modalidad. Okay. Nosotros hacemos un registro de ciertas formas de comportamiento que se va a catalogar como interacción positiva, podría decirlo así en general, para no caer en ciertas particularidades que llevaría demasiado tiempo señalar. Bueno, nada más poner así como en general cómo se le podría llamar. Y ciertas formas de interacción negativa. Ajá. Okay. Entonces, antes de hacer ese registro, los papás tienen sesiones didácticas. Las sesiones didácticas yo lo veo como las sesiones comunes que puedo tener aquí en mi consultorio, con los padres sentados, donde modelo las conductas, practicamos las conductas aquí, en una especie de role-playing, ya sabes, todo esto. Ok, lo tradicional, por así decir. Lo tradicional, exactamente. Pero fíjate qué interesante, está metido ahí, pues, en esa parte de CDI, como componente. Entonces, hacemos esto ahí, en CDI, y se le pide a los papás que ahora, a partir de esas sesiones didácticas, que por lo general pueden ser 2 o 3, no más, 2 o 3 sesiones didácticas, ya pasamos directamente a la parte del coaching, del entrenamiento. El papá va a practicar estas conductas mientras el niño está jugando libremente. ¿Sí? En general, en esa parte del entrenamiento nosotros tenemos que fijarnos en 5 formas de comportamiento. Nos fijamos en que el papá imite la conducta del niño. Que esto lo podríamos entender como que el papá juegue con lo que el niño está jugando. Okay. ¿Sí? Esto nos lleva también a considerar que el tipo de juguetes o el tipo de juegos que se pueden dar ahí en la sala de entrenamiento, pues han de ser juegos que no impliquen competencia. Todo esto para disminuir la probabilidad de tener algún tipo de interacción ahí coercitiva. Okay. Entonces, imita, que el papá refleje. Este es un elemento muy interesante, Ray, sobre todo porque sé de buena tinta que a ti te interesan mucho los fenómenos que podemos enmarcar en el comportamiento verbal, y sé que le entiendes muy bien a todo esto, pero bueno, hay un recurso ahí que le llamamos reflejo. Yo cuando me lo topé, paréntesis, yo pensaba que era el reflejo ese ¿Conducta respondiente? Exactamente. Y no, reflejo se refiere a pues esta cuestión de que si el niño verbaliza, uno repita la verbalización. Y ahí observamos algo muy interesante porque trabajamos, uno de los casos, uno de nuestros usuarios era un niño de apenas 2 años, que pues estaba ahí con sus primeros fonemas, balbuceaba, ya hacía ruidos guturales, lo cual yo le aplaudía mucho porque pues, metalero, ¿no? Y yo lo veía hacia el niño, no me gustaba eso. Pero volviendo al punto, y veíamos que con el reflejo de la mamá de los fonemas del niño, había una mayor emisión de fonemas durante la sesión. O sea, la frecuencia, la tasa de esa respuesta se incrementaba. Eso fue algo que nosotros empezamos a registrar al margen, no tiene nada que ver con PSIT, pues, ni con las intenciones que teníamos ahí en la investigación, pero nos pareció un fenómeno interesante. Que a través del reflejo, se puede de alguna manera, que esto tiene muchas cuestiones relacionadas, como te digo, con conducta verbal, se puede de alguna manera empezar a ver un crecimiento, ¿no?, en el repertorio verbal de los niños. Es muy interesante. Entonces, imitación, reflejo, y también tenemos el elogio, lo que llamaríamos refuerzo social. ¿Sí? Elogiar, oye, eso que hiciste está muy bien, felicidades. Ahí hago otro paréntesis, me cuesta mucho trabajo modelar esa conducta, ¿no? Me ayudó mucho que pues, tuve acceso a un par de títeres, y con estos títeres me di cuenta que explican mejor los títeres lo que es el elogio
a explicarlo yo sin los títeres, y eso fue muy interesante. Sí, bastante. A través del títere, ¿no? Entonces, pues enseñar a los padres a elogiar, ¿no? Algo que nos puede parecer a nosotros muy básico, muy elemental, muy sencillo, pero que si no consideramos que los papás están en un contexto que a veces hay cierta vulnerabilidad, hay estresores, hay condiciones que no los dejan. No está en el repertorio conductual. Un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues es empezar a entrenar cada una de estas habilidades. Entonces está el elogio. Y otra que también me parece muy interesante, y esa decía yo, pues esta es la habilidad de todo analista de conducta, y hay que enseñárselo a los padres también, que es la descripción del comportamiento. Tú sabes que trabajar con consultantes siempre tiene una dificultad, y esta es que el lenguaje muchas veces esconde un montón de cosas, y empaquetamos una serie de respuestas en un concepto que puede ser muy vago, y ya lo sabes todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la descripción de conducta, pues es que el papá responda a una pregunta. ¿Qué está haciendo el niño? Así. Y que se lo diga el niño. Estás dibujando un círculo rojo. ¿Sí? Me parecía que los papás, algunos de ellos eran escépticos. Y como, ¿en qué me va a ayudar a describir la conducta del niño? Nosotros, sin caer pues obviamente ningún tipo de explicarles a fondo en qué consistía, nosotros le decíamos, bueno, pues su hijo verá que usted le está prestando atención a lo que está haciendo. Exacto. Simplemente eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y es una manera pues de decir que esas son las conductas que se atienden. ¿Ok? Eso es algo que vamos a recuperar a lo largo de la segunda fase, de la segunda modalidad clínica. Entonces los papás empiezan a aprender a describir una técnica, bueno, táctica más bien que utilizamos ahí, porque algunas mamás batallaban, ¿no?, para la descripción, y pues lo que decíamos, nárrelo como si fuera un partido de fútbol, así. Estás haciendo esto, ahora agarraste el lápiz, ahora lo dejaste, tomaste la pelota, la estás botando, así. Narrador deportivo. Y creo que nos sirvió muchísimo, ¿no?, empezar a hacerlo de esa forma. Y la quinta y última, Ray, pues es hacer como una composición verbal por parte de los padres entre lo que sería el elogio y la descripción, juntarlo, ¿sí? Es lo que nosotros tradujimos del protocolo, tradujimos como elogio largo o elogio de tipo descriptivo. ¿Sí? ¿Cómo lo diferenciamos con los papás? Pues una cosa era, muy bien, mi amor, hiciste muy bien este círculo rojo. ¿Sí? Entonces le decíamos, bueno, el muy bien es el elogio, la parte del elogio. Claro. Y sobre lo que hizo, el círculo rojo, es la parte de la descripción. Entonces había que aprender a decirlo así, ¿no? Como un solo enunciado, como una sola oración. Y pues esas son las 5 habilidades en el protocolo. En todos los protocolos de PSIT, estas habilidades se llaman habilidades PRIME, o le podríamos llamar habilidades de interacción positiva, o le podríamos llamar habilidades de interacción no juiciosa, no coercitiva. Pero son las habilidades PRIME, ¿no?, por sus siglas en inglés. Entonces, eso es lo primero que entrenamos. Y volviendo a la pregunta de pues cómo se va haciendo el registro, pues estamos registrando y cuantificando en un sentido muy topográfico el asunto de la frecuencia que tienen estas conductas, ¿no? Entonces, están esas conductas, pero también hay ciertas reglas adentro de esa interacción. Y estas reglas son no dar órdenes, no preguntar y no juiciar o criticar lo que está haciendo el niño o la niña. ¿Sí? Entonces hay 5 cosas que hay que hacer y hay 3 cosas que hay que evitar hacer. Yeah. Realmente el paquete de habilidades de esta primera modalidad clínica, Ray, son 8. ¿Sí? Y pues en ese sentido registramos las 8, ¿no? Entonces eso nos llevó a nosotros un reto, porque si te soy sincero, pues al principio yo empecé con un grupo impresionantemente grande de estudiantes que me dijeron, vamos, profe, vamos a hacerlo y todo, y a la hora de la hora, pues ninguno. No estoy haciendo un reclamo público de ellos, nada más lo señalo en términos si lo están escuchando, que lo tengan en cuenta. Bueno, un saludo a todos ellos. Entonces, obviamente por cuestiones respetables, sinceramente,
pues no pudieron estar presentes, ¿no?, en el programa. También hay que señalar que yo empecé el programa muy cerca del verano del año pasado, entonces esto también redujo la cantidad de personas que empezaban a asistir a la convocatoria, ¿no?, para aplicar este programa. Y pues se redujo al grado de que casi iba a empezar yo solo, cuando pues acudí a una serie de colegas con los que participo en un grupo que me gustaría platicar un poquito más adelante de este grupo, el grupo ABC Conductual, y pues los invité, ellos accedieron, estuvimos allí entrenándonos en la parte del registro con este sistema de codificación, con el DEPIX, una parte ahí de tener que traducir el DEPIX utilizando una metodología, pues, obviamente de traducción, que es la traducción, retrotraducción. Y pues ahora sí que si me permite la expresión tu público, pues fue una chinga, la verdad, fue muy difícil, fue muy complicado, pero logramos tener el DEPIX en nuestras manos y empezar a utilizar. Entonces, en un primer momento utilizábamos los códigos del DEPIX que tenían que ver con elogiar, que tenían que ver con cierto tipo de interacción negativa a través de la vocalización, que tenían que ver con la emisión de juicios, que tenían que ver con el llanto, que tenían que ver con el lloriqueo, el berrinche. Es que, Ray, si tuvieras el DEPIX dirías, ¿todo esto tengo que estar observando? Y la respuesta es sí. Eso nos llevó en ese momento empezar a utilizar un método ahí en la cuestión de la observación para que nuestras observaciones fueran más consistentes y pudiéramos confiar en ellas y que hubiera correspondencia, ¿no?, entre los observadores, ¿sí?, concordancia interobservacional. Entonces empezamos a hacer ese ejercicio y esto enriqueció mucho nuestro uso del DEPIX, porque en un momento nosotros empezábamos así con, pues que uno registre, pero hicimos algunos pilotajes, ensayos y nos dimos cuenta que no puede ser uno, tenemos que ser varios. Yeah. Y se hizo todo un equipo, ¿no?, de observadores, esto que yo subí a redes, que le llamo el PCIT Crew, o sea, se hizo pues, un grupo de trabajo ahí y pues de tal suerte que fuimos sacando, cuando empezamos la investigación, pues esta fase clínica, ¿no?, el CDI, la interacción dirigida por el niño. No sé si quieras que continúe con la segunda modalidad o claro, sí. Claro, adelante. Sí. Gracias. Entonces, la segunda fase o modalidad clínica es la interacción dirigida por el padre. Cuando empezamos el programa, pues hay que decir esto, nosotros trabajamos solo con madres, no por cuestiones de que fuera un criterio de inclusión para la investigación, sino más bien porque así se dio, y creo que eso es algo, no sé, bastante común en la práctica terapéutica infantil, que las mamás están ahí, ¿no? Y eso lo aplaudo. Entonces, empezamos con un grupo de madres, y todas en la parte de la evaluación inicial, cuando las entrevistamos, pues decían, no, yo lo que quiero aprender es hacer que el niño ya no haga berrinches, hacer que la niña ya no se golpee la cabeza, hacer que el niño ya no me esté gritando en público, ¿sí? O sea, todos querían corregir esas conductas, sí. ¿sí? Y cuando uno explora un poquito, bueno, ¿y usted qué hace cuando el niño hace esto, no? Y te dice, no, es que yo lo castigo. Pero el niño lo sigue haciendo, entonces ya sabemos que pues, no hay castigo, no hay otra cosa, es otra función la que se está dando. Exacto. Y pues resulta que algunas mamás al principio cuando empezamos con CDI se les dijo obviamente que eso es con lo que vamos a empezar, abandonaban el programa. ¿Sí? Este es un apunte muy interesante porque hay variaciones de PCIT en donde se empieza con la fase de interacción dirigida por los padres y se continúa con interacción dirigida por los niños, ¿sí? O sea, se alternan, por así decirlo, las fases, se intercambian. Pero nosotros, como estábamos en la postura de hacerlo su protocolo tradicional, pues hubo gente que con justa razón se salió, ¿no? El programa no respondía de entrada a lo que ellos buscaban en ese momento. Claro. Pero con quienes sí se quedaron, fue muy interesante cuando pasamos de CDI a PDI. Aquí hay algo importante decir. Para pasar de CDI a PDI se tienen que cumplir ciertos criterios de dominio de las habilidades, ¿sí? Si no se cumple ese criterio, tiene que haber otra sesión de CDI y hasta que se cumplan, ¿sí? De tal suerte que puede suceder, Ray,
que un padre, una madre que llega a PSIT, si en la primera sesión ya de entrenamiento cumple con las habilidades de CDI, la siguiente sesión ya empieza la siguiente fase. Y esto es algo muy importante de señalar, porque nos habla de que el programa no está cerrado en un número de sesiones, ¿no? Un protocolo así es tan estructurado, sino que más bien la estructura se va dando en relación a el dominio que los papás tienen de las habilidades. ¿Okay? Entonces eso me pareció interesante. Entonces, ya que cumple con estos criterios de CDI, que básicamente es tener cierta cantidad, tasa de respuesta con respecto a las 5 habilidades que mencionaba ahorita, y por no incurrir en pregunta, crítica, orden, pasaban a PDI. Ya en PDI, otra vez hay una parte inicial didáctica, en donde de nueva cuenta modelábamos ahora las conductas a utilizar, pero las modelábamos utilizando algo que podría llamar un diagrama de flujo. Y este diagrama de flujo era sobre una de mis técnicas favoritas, que es el tiempo fuera. Me encanta el tiempo fuera porque me recuerda, digo, no sé si está bien que lo comente, pero me recuerda tiempos muy bonitos de mi infancia en donde salte del salón, ¿por qué? ¿Sí? Y yo me iba a contar las hojas de los árboles, a jugar, etcétera. Pues básicamente me la llevaba la mitad de la semana fuera del salón de clase. Es una actividad bastante agradable para mí. Y pues ahora ya como psicólogo y toparme con lo que es la técnica, ¿no?, de time out, pues se me hizo bien padre. Y aquí empecé se utiliza como una especie de diagrama de flujo, ¿no? Entonces esa es la habilidad que entrenamos en PDI, esta segunda fase clínica, que es el aplicar correctamente tiempo fuera, el aprender a ignorar selectivamente algunos comportamientos y pues no, son estas dos nada más, bien, ahora que lo pienso bien. Y dentro de estas dos hay ciertas cosas que también enseñábamos. Pues, por ejemplo, para que los papás pudieran ignorar selectivamente ciertos comportamientos, en el otro extremo tenían que aprender a poner atención a ciertas conductas también. Claro. Es decir, más atención a lo positivo, menos atención a lo negativo. Algo así sería, ¿verdad? Como lo utilizamos. Entonces, se empieza a entrenar a los papás en esto. Hay que decir que esa parte se utiliza desde la primera fase. Me estaba pasando a decirlo. De la primera fase tenemos que enseñar al papá a ponerle mucha atención a este tipo de conductas que suceden en el marco del juego, ¿sí? Entonces, ya volviendo a la segunda fase, sigue con esta habilidad del papá, pero ahora lo tiene que incorporar al asunto de cómo administrar el tiempo fuera. Yeah. Y para la administración del tiempo fuera, los papás son entrenados en una serie de, digamos, de topografías, de comandos. O sea, cómo dar instrucciones, cómo dar órdenes, cómo dar indicaciones. ¿Sí? Sabes bien que en esta segunda fase, pues trabajamos con el asunto de no solamente la conducta disruptiva, sino favorecer la conducta prosocial, que tiene que ver también con la obediencia y el seguimiento de instrucciones, ¿no? Muy importante en el desarrollo de cualquier ser vivo. Bueno, cualquier ser humano, pero no cualquier ser vivo. Me fantaseé. Entonces, empezamos con promover estas formas de dar indicaciones, inclusive ahí yo las ponía todas estas, ¿no? Yo a mí mismo me estaba, ¿cómo decirlo?, preentrenando para cuando llegara esta fase y tenerlas muy en claro, ¿no? Claro. Tal. Es decir, órdenes específicas, órdenes bien ajustadas ahora sí que a la comprensión verbal que tiene el niño, a su lenguaje, órdenes que sean directas, órdenes que no voy a estar explicando ni repitiendo N cantidad de veces, ¿no? Aprender a dar órdenes, claro, básicamente, y enseñar al niño a seguir estas instrucciones. Eso es lo que hacemos en PDI. Yo lo veo más que PDI como una manera de que los papás aprendan a castigar al niño. También es una manera de enseñar al niño el seguimiento de órdenes y cómo esto, si no sucede, pues hay sí ciertas consecuencias, claro, identificarlas. Tiene que ver mucho con el control de estímulos, no propiamente. Entonces, empezamos a trabajar con estas indicaciones. Los papás obviamente las tenían que
pues ahora sí, actuar frente a nosotros, lo cual fue una etapa muy, muy alegre del programa, ¿no? Porque todos nos encontramos ahí con ciertas dificultades para estas sesiones didácticas, para inclusive nosotros dar las órdenes con claridad. Entonces, fue un momento en el que le invertimos mucho esa parte de poder tener este tipo de comportamiento verbal y utilizarlo de manera inteligente y eficaz, ¿no? dentro ya de las sesiones de entrenamiento. Entonces, volvemos a lo del diagrama. El diagrama consiste en que una vez que ya se saben dar las órdenes directas, claras, específicas, etcétera, etcétera, ahora se entrena al niño yo dándole esas indicaciones, ya yo papá, yo mamá dándole esas indicaciones, ¿no? ¿Sí? Y la primera de ellas es, bueno, ahora vamos a jugar a lo que yo diga, que es cuando empieza ya activamente a verse esta segunda fase, ¿no? De el niño dirigía la anterior, ahora la voy a dirigir yo, la primera orden, por así decirlo. Exacto. Entonces, si el niño cumple la indicación o empieza a hacer ciertos movimientos que nos parezca que se está poniendo en disposición de esa orden que estoy dando, todo bien, empiezo a describir, empiezo a notear, continúo con las habilidades de la fase pasada. Pero si el niño se niega, se opone o no se, vamos a decirlo así, no se ve disposición a cumplir la indicación del papá, la mamá, entonces el papá tiene que aprender a advertir. Y aquí en la advertencia, pues es donde advertimos nosotros decíamos la silla de tiempo fuera, ¿no? O la silla de pensar. La silla de pensar. Si no, esto, entonces a la silla de pensar. Dame esto o cumple esto, si no, a la silla de pensar. Entonces, esa parte, para enseñarle al niño, la modelaba yo adentro con el papá. Tomaba mis títeres y los títeres pues eran el niño. Entonces yo decía Jirafín, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos. Jirafín, dame aquel cubo que está allá. Y Jirafín seguía jugando acá con otra cosa, ¿no? Pasan 5 segundos, yo le digo, Jirafín, si no me das el cubo que está allá, te voy a llevar a la silla de pensar. Es muy importante, Ray, que y tú lo sabes bien, en esta cuestión del seguimiento de instrucciones utilicemos ciertos estímulos, a veces instigadores, suplementarios, ¿no? Que vayamos viendo que todo esto es necesario para que el niño pueda ir siguiendo la indicación. Entonces, hacíamos la advertencia con la silla de tiempo fuera y si el niño pasaban 5 segundos, no atendía la indicación, como no hiciste esto, como no me pasaste esto, Jirafín, vamos a la silla. Ya que llegamos a la silla, sentamos al niño ahí y Jirafín, aquí te vas a quedar hasta que estés más tranquilo. Utilizamos un tiempo fuera ahí de 3 minutos con el criterio de que si a los 3 minutos el niño o la niña ya está calmado, que no está haciendo ahí pues un berrinche, por así decirlo, en la silla y que esté más o menos en la periferia de la silla. Eso es muy interesante, ¿no? Porque los niños a veces se bajan de la silla, se hacen un ladito, etcétera. Entonces nosotros tenemos como un perímetro, que decíamos, todo este perímetro le enseñamos a los papás que es la silla de tiempo fuera, no solo la silla. ¿Sí? Y utilizamos un criterio, si el 50% del niño está en el perímetro, sigue estando en tiempo fuera. Si el niño, su 100% de su cuerpo ya está fuera de ese perímetro, entonces sí hay que regresar. Entonces era durante 3 minutos, si a los 3 minutos el niño está más tranquilo, contábamos hasta 5 el papá, y entonces sí, ok, ya estás más tranquilo, Jirafín, volvamos. Y en cuanto vuelven al juego, Jirafín, le das la última indicación, ¿no? Que no había cumplido, dame cubo rojo. Ahí empiezas ahí con la fiesta de, muy bien, Jirafín, me gusta mucho cuando me haces caso. Pues, básicamente eso es PDI, así a grandes rasgos. Me da mucho gusto que todo eso lo videograbamos y pues hay muchas cosas ahí que resultan muy interesantes en la aplicación del tiempo fuera, ¿no? Esta forma a veces muy estigmatizada, pero que a mí me gusta ver esa parte del tiempo fuera y me atreví a ponerlo así con los papás, que la intención no era hacer tiempos fuera, ¿no? La intención era hacer tiempos adentro, ¿sí? Adentro de la situación reforzante, pero mostrar que esa situación, esa contingencia, pues tiene ciertos límites, ¿no? Como tal, y que tiene ciertas reglas y que pues hay que seguirlas, ¿no? Para mejorar la interacción. Entonces, eso me dio mucho gusto a mí, el poder, porque al principio sí te digo, venían con este rollo de que aprender a castigar,
el niño me tiene que hacer caso, tiene que hacer lo que yo le diga a la primera, y los recursos que utilizaban los papás pues eran vocalizaciones en decibeles impresionantes, golpes, jalones de cabello, etcétera, etcétera. Por control aversivo, por decir, ¿no? Exactamente, totalmente. Eric, y precisamente hablas de lo que tenías, lo que tienes más bien registrado, lo que tienes videograbado, de estas investigaciones que has estado realizando. Platícanos un poco acerca de estas investigaciones, de que con tu grupo, con el PCIT Crew y tu otro grupo ABC Conductual, no sé, platícanos un poco cómo es que esto se ha estado dando. Bien, pues se ha dado de manera fortuita, nunca fue planificado, de hecho, y aprovecho para esto sí, para hacerlo público, yo me siento muy feliz, Ray, de estar con este grupo de personas, con Marianelli, Daniel, Sergio, Raúl, porque aparte de que son excelentes personas y pues muchos de ellos, Luis Daniel y yo somos compas ya de hace un ratito, Daniel y yo somos los viejos del grupo, ¿no? Porque ya estamos arriba de los 30, vamos a decirlo así. Okay. Y Raúl, Marianelli y Sergio, pues fueron estudiantes que nosotros conocimos, ¿sí? En el caso mío, yo siempre lo he dicho, Sergio Liera es un psicólogo que desde que era estudiante me impresionó muchísimo y creo que es importante para mí señalar esto. Y Marianelli y Raúl, pues también, wow, ¿no? O sea, son chavos muy comprometidos con el asunto de una práctica psicológica más rigurosa, basada en evidencia, y te lo digo, a veces estos tres muchachos superan totalmente porque pues tienen algo a su favor, que es la juventud y el hecho de no tener hijos. Entonces pueden hacer muchas cosas cuando estoy con ellos. Y eso me parece fantástico. El grupo se empezó a formar por esta cuestión que te digo. Yo venía formando otro grupo en una universidad donde trabajo, que es la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Venía formando un grupo dentro de una licenciatura en Psicología Comunitaria. Este grupo, pues básicamente armamos un seminario ahí de análisis del comportamiento. Se fue reduciendo el grupo hasta que pues fue imposible para ellos pasar esta parte, ¿no? La parte práctica, digamos, de eso que yo estaba haciendo, de eso que estaba compartiendo con ellos. Y es entonces donde asisto pues a Raúl, asisto a Sergio, posteriormente a Marianelli, y pues formamos el grupo. La idea mía siempre fue, pues miren, en esta investigación y hay muchas cosas que tengo que hacer, muchas funciones que cumplo, entonces necesito que me apoyen con esta función, que era lo de observar, ¿no? Dicen ellos que los observé, que los entrené así de manera muy violenta y rápida, pero pues que las circunstancias no me permitían otra cosa. Como buen agresor me tengo que justificar, ¿no? Entonces, ya pues ellos entrenan, hay que decirlo, son chavos que de alguna manera ya estaban versados en esto de ese registro de conducta, pero que pues el sistema de codificación, como te digo, pues fue una lata, empezar a dominar unos criterios que tienen ahí para registrar. Entonces, pues ya los pongo en esta situación, les digo, ¿sabes qué? Me gustaría que tuviéramos un poco más de seriedad y vamos a meter lo de la concordancia interobservadores. Les explico que ellos son muy moldeables, ¿no? Si yo les digo, vamos a aprender a pararnos con las manos, me siguen la cura, me siguen el rollo, por eso le llamo un croma, como tal. Entonces, se dieron las circunstancias y pues armamos ahí el grupo, ¿no? Ahí lo empecé a denominar yo así, ¿no? El crew de PCIT. Esta primera investigación, Ray, se hizo para yo, pues, optar por mi título de maestría, ¿no? Yo hice mi maestría en la Universidad Autónoma de Occidente, entonces la Universidad Autónoma de Occidente tiene ciertas instalaciones que considero
yo técnico de la instalación, porque eso te pide también PCT, ¿no? No la puedes ir a aplicar a donde te dé tu gana, sino que tiene que cumplir ciertos requerimientos en cuestión de aparatos, en cuestión, ¿cómo se llama? Ergonómica, por así decirlo, para que se den ciertas conductas. Entonces, pues cumplía con todo esto, no se utilizaba ciertos días de la semana, para agradecer a las autoridades de la universidad que tuvieron a bien, ¿no?, en atendernos con mucha amabilidad. A la fecha te puedo decir que tenemos de manera ininterrumpida, salvo las vacaciones, trabajando desde junio del año pasado. No me gusta decirle laboratorio de comportamiento, porque básicamente ese es el uso que le estamos dando, más de un laboratorio. Entonces estamos ahí. Recién Luis Daniel, un colega con el que tengo un tiempo trabajando, Luis Daniel Ibarra, nos dice: oye, ¿sabes qué? Ya terminaste la primera aplicación del programa. Yo decido que con esta primera aplicación ahí estoy en eso, queriendo terminarla. Entonces, Luis Daniel me dice: démosle continuidad al programa. Si la universidad ya nos está dando el espacio, démosle continuidad al programa. Y en eso estamos. Recién hace un mes aproximadamente logramos el grupo, nos pusimos más estrictos con nosotros mismos en el sentido de ser rigurosos en este segundo programa, ¿no? Hay muchas cosas que no menciono yo en el primer programa porque como estoy, creo que mejor ya que termine la tesis las puedo platicar. ¿Sí? Okay. Y por gusto te las platicaré en su momento. Pero entonces, en este segundo programa definimos muy concretamente nosotros y nos dimos a un nuevos candidatos observacional, terapéutica, por así decirlo, la investigación. Y Sergio Llera, haciendo todo lo posible por certificarnos precisamente PCIT. Hay un organismo que se llama PCIT Internacional, que dirige Sheila Eiber. Entonces estamos por concretarnos y certificarnos ahí, en entrenarnos, pues, porque tengo que reconocerlo, es importante que cumplamos con ello y para hacer un mejor trabajo. Entonces estaremos en la parte terapéutica Sergio y yo, Sergio como coterapeuta, yo como terapeuta, y Luis Daniel, Marianelli y Raúl pues estarían armando el diseño metodológico y toda la cuestión de sistematización de los datos. Sí, digamos todo lo que está atrás de ¿Mande? Digamos que los demás se encargan también de todo lo de todo lo que a lo mejor no se ve en el momento del moldeamiento de las conductas, ¿no? Los padres, pero todo lo que está atrás, ahí está. Que es un trabajo sumamente importante, ¿no? Claro. En este segundo, el primero, haber mencionado antes, pues estoy en una comunidad rural, porque vivimos en México, con nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades rurales están pauperizadas y a veces olvidadas, ¿no? Entonces, cuando yo pensé de irle dando por el lado de PCT, fue particularmente por algunas investigaciones de PCT en Estados Unidos, o minorías étnicas, llamar ellos, particularmente los estudios para estas familias, ¿no?, que viven. A veces los psicólogos no las hablamos ni las estudiamos, pero que es importante cuenta las contingencias están, ¿no? Y pues cuando
Yo iba a realizar la investigación allá en aquella universidad, a final de cuentas me vengo acá a la Universidad Autónoma de Occidente, y aquí en la Universidad Autónoma de Occidente mantuve eso, ¿no? De que el programa, uno de los criterios de inclusión es que fueran personas que presentaban ciertas características sociales, educativas, culturales, económicas, etcétera, etcétera. Y este segundo programa, Ray, va por la misma línea. Nosotros creemos que una cosa es hacer la investigación y otra cosa es hacer investigación socialmente comprometida. Para nosotros la finalidad es esta, ¿no? Que haya un compromiso con la sociedad y que podemos hacerlo a través de la investigación, también poniéndolo como un servicio, ¿no? Porque, pues, hay que decirlo, a la vez que estamos investigando, también estamos sirviendo, ¿sí? Entonces, la convocatoria estamos a punto de lanzarla en Los Mochis. Vamos a darle por ese lado. Nuestra intención es que puedan participar familias que viven, digamos, como que en el cinturón de pobreza de la ciudad. No sé cómo sea en Acapulco, pero aquí en Mochis, en lo que rodea la periferia de la ciudad, es donde está acumulada la gente que vive en estas condiciones terribles. Bastante y la universidad donde estamos nosotros está enclavada en la orilla de una comunidad que tiene un montón de problemas sociales, ¿no? Como tal, y etcétera. Entonces nosotros queremos llegar a esa población. Nosotros pensamos en que, y hemos revisado también que PSIT puede permitirnos modificar algunos comportamientos que inclusive son considerados variables predictivas de otros comportamientos, ¿no? Como tal. Yo sabemos que una interacción caracterizada por la coerción, el maltrato, etcétera, etcétera, todo eso puede producirlo, voy a decir así, ciudadanos con problemas con la ley, ciudadanos con problemas con la pareja, ciudadanos con problemas de salud, etcétera, ¿no? Todos los efectos adversos de los métodos coercitivos, ¿no? Sí. PSIT es un programa meramente preventivo desde mi punto de vista, ¿no? De hecho, cuando lo presenté el año pasado, un avance de la investigación del Congreso Mexicano de Análisis del Comportamiento, me dio mucho gusto platicar con algunas personas que están, no en PSIT, pero en la línea, ¿no? de trabajos con, ¿cómo se llama?, entrenamiento conductual de padres para prevenir situaciones de riesgo, ¿no? Y eso me hizo ver, pues, que estamos de alguna manera vinculados o articulados en todo un propósito, en este caso, que nos rebasa, ¿no? No quiero sonar trascendentalista, pero es un propósito, pues, yo lo veo más grande, ¿no? que los esfuerzos individuales, sino más bien lo colectivo. Entonces, queremos nosotros que esa sea una de las características del PSIT, queremos que por eso se nos identifique como psicólogos, o si quieren decirlo, como investigadores ahí en la universidad, ¿no? Estamos tratando de alguna manera de esto que es un derecho humano universal, beneficiarse de los avances científicos, queremos hacerlo vigente y queremos hacerlo real en la universidad y pues en un lugar donde estamos, que tengo que señalarlo, a mí me gusta mucho Sinaloa y ciudad, pero pues también vivimos una historia particularmente manchada de sangre, ¿no? Y creo que eso muchos lo saben. Entonces creo que es nuestra manera de poder entrarle a ese asunto y pues apostarle ahora sí a un mejor Mochis, un mejor Sinaloa, un mejor futuro. Totalmente, la contribución social, ¿no? Que como ciencia creo que también estamos comprometidos a eso, a que sea una cosa que no nada más quede ahí. Yo creo que también si la ciencia no pudiera ser aplicable a lo socialmente relevante, no tendría mucho caso. Pero, sí. Eric, bastante interesante todo lo que nos has comentado, todo lo que nos has platicado acerca de la terapia de interacción padres-hijos, acerca de la investigación, acerca también de tu quehacer psicológico, de tu grupo ABC Conductual, del PSIT Crew. Y pues bueno, desafortunadamente por cuestiones de tiempo, pues no podríamos quedarnos aquí a que nos platicaras todo lo que quisiéramos saber acerca de esto, pero antes precisamente antes de pasar al final, me gustaría que nos pudieras recomendar o comentar algo para aquellos que nos queremos o nos interesa esto de la terapia de interacción padres-hijos, o alguna recomendación en general que tú quieras dar tanto a público profesional como no profesional.
Mm, Siento que son dos preguntas y es importante para mí contestar a ambas. Lo primero, pues para acercarse a PSIT, pues yo diría una división de la APA, puramente psicología clínica infantojuvenil. En este momento se me va el número de la división, pero pues la pueden googlear. Y también tiene un journal, ¿no? Tiene una revista científica y tiene un sitio en conjunto que habla de tratamientos respaldados, pero en el área, ¿sí? de la clínica infantojuvenil. Entonces yo creo que una primera forma pues es acercarse por ahí, acercarse por ahí. Creo que una segunda forma también, que es muy importante, Ray, es pues, qué estamos haciendo nosotros aquí en México. Yo reconozco mucho las aportaciones de la doctora Silvia Morales Chainé, porque también ha hecho mucho trabajo desde la UNAM con su programa de crianza positiva como una manera de prevenir el comportamiento adictivo, ¿no? Y que se enmarca dentro de todo este asunto. Creo que también hay que reconocer los esfuerzos que hay en nuestro país, que no son pocos, afortunadamente, pero que creo que también ahí, pues, no sé, a veces como que estamos un poquito desvinculados unos de otros, ¿no? Algunos decimos coloquialmente que México es como tres Méxicos, el norte, el centro y el sur, ¿no? Y a veces eso produce hasta ciertos chistes absurdos entre las regiones. Pero bueno, eso para los que no conocen nuestro hermoso país. Eso por un lado. Para conocer específicamente PSIT, creo que pues, si se puede hacer como comercial, un texto básico, porque está en español, pues es el texto de Rafael Ferro y Lourdes Ascaño. Imagino que los ubica, son psicólogos españoles, adscritos a este movimiento de terapias contextuales, que ya ves que pues, ha un nido muy, muy, muy interesante en España. Y pues tiene un libro precisamente que se titula Terapia de Interacción Padres-Hijos. Hasta donde yo he encontrado es el único libro de consulta que hay en español. ¿Sí? Ya de ahí en fuera la literatura está en inglés, no lo pongo como un pero creo que se puede empezar por aquí, por este texto, ¿no? Buscándolo, ahí luego ya saben dónde buscar. Libros, por ahí lo pueden encontrar. Ya dependerá de usted si donde buscan es legal o ilegal, ¿sí? Pero okay. Ahí está disponible el libro seguramente. Dependerá de ustedes si quieren guachicolear académicamente. Guachicolear, ¿sí? Término muy utilizado recientemente en México, para los que no sean de México y no conozcan el término. Ok, sí, pues aquí está muy en boga. Y lo otro, pues ya como una recomendación más amplia, créeme, Ray, que para mí es bien incómodo que me digan, ¿qué recomiendas? Y yo así como que, fíjate, yo no quisiera recomendar nada, sino más bien señalar algunas cosas. Pues algo que señalaría ya para quienes tienen un interés legítimo en este asunto de la ciencia psicológica y va mucho digamos, un poco el proceso que yo viví, es el asunto de enseñarse a pensar críticamente. Creo que en la psicología se dan muchas oportunidades para estar constantemente reflexionando y deteniéndonos, a ver un montón de cuestiones. Digo, hablar de eso lleva una charla y que yo creo que yo no seré el más invitado para hablar de ello, pero que sí considero que hay muchas cosas que en la formación se tienen que revisar, en la práctica se tienen que revisar. Hace poco tuve una entrevista ahí con Eparquio Delgado a razón de la carta al Consejo Oficial, al Colegio Perón Oficial de Psicólogos en España, todo lo que se ha suscitado, que estará muy interesante revisar. Y pues algo que coincido yo creo con él, no sé qué opinas, Ray, pues es precisamente esto, ¿no? De ser críticos con lo que estamos haciendo, con lo que está sucediendo, con que tenemos grandes problemas a nivel aplicado y a nivel básico y a nivel teórico. Estudiantes me dicen que se asustan cuando yo les hablo de la psicología porque me dicen, no, es que parecería que nos está diciendo que no debería haber tantos psicólogos. Yo nomás les digo, es que no parece, ¿sí? Es que no parece. Y
y es ser críticos, no es ser críticos esta cuestión. Aprovecharía ahí para invitar a todo tu foro, a todas las personas que siguen divulgación psicológica, a que estén pendientes a la entrevista que vamos a subir ahí con Eparquio Delgado. Pienso que ahí se pueden colgar algunas respuestas de esta última pregunta que me haces, Ray. Y pues nada, pues empezar por ahí, ¿no? Perfecto. Tendríamos que dejar el enlace, el link también de aquí de la entrevista para poder tener acceso a ello. Y me parece una muy buena herramienta para empezar también por esta última pregunta y esto que acabas de mencionar. Pues bueno, Eric, ¿qué puedo decir? Te agradezco bastante tu tiempo. Sé que tienes bastantes ocupaciones, lo acabas de mencionar ahorita, pero divulgación psicológica personalmente y todo el público te agradece que pudieras hacer este espacio para compartirnos acerca de esto que realmente viene a ser algo muy novedoso para muchos, la terapia de interacción padres-hijos. Y pues, ¿qué más, Eric? Orgullo mexicano allá en Sinaloa. Muchas veces nos han reclamado que por qué pocos de aquí de México y extranjeros bastantes. Digo, bueno, es cuestión de que... A ver si con esta entrevista no dicen con razón no es entrevista mexicana. No, yo creo que al contrario, vamos a empezar a derivar funciones repetitivas para la investigación y los psicólogos mexicanos. Y tú eres responsable de ello, Eric, lo tengo muy seguro. Y pues bueno. No quiero cargar responsabilidad, pero te agradezco el comentario, Ray. Okay. Qué gusto, eres a toda madre, vato. No, que lo mismo digo de ti. Y pues, Eric, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por compartirnos todo esto, por tomarte tu tiempo. Y pues bueno, fierro pariente. Jalados, por una psicología científica. Por una psicología científica. Y aprovecho para mandar este mensaje. Recuerden que Divulgación Psicológica es un espacio para compartir el conocimiento psicológico basado en la evidencia. Eric, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias nuevamente. Y nos vemos. Espero que no sea la primera ni última vez que nos veamos a través de este medio. Y pronto estaremos en contacto para seguir divulgando esta ciencia psicológica. Muchas gracias, Eric. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Saludos.